Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer un breve cierto recordatorio de lo que estuvimos viendo el martes pasado. Estuvimos viendo que Jesús visita la casa de Marta y María, ¿cierto? Aquellos que se conectaron lo recuerdan. Bueno, y si no lo recuerdan, bueno, aquí se van a acordar y aquellos que no estuvieron se van a enterar. Estuvimos Claro, viendo que Jesús, ¿cierto?, visita en la casa, ¿cierto?, de Marta y María. Vemos que ahí ambas, ¿cierto?, cuando estudiamos, eh, creían en el Señor, pero así así es. también quieren manifestar ese amor, quieren manifestar, ¿cierto?, esa devoción hacia Él, y lo hacen de maneras distintas, ¿ya? Vemos que María está ahí a sus pies, está con sus ojos atentos a Jesús, está Mm, con sus oídos, su corazón dispuesto ahí, atenta totalmente a oír la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos por otro lado a una Marta que también en su servicio al Señor, ella se empieza a encargar de todas las cosas, ¿ya? Y alegremente, obviamente, le quería agradar al Señor. Entonces, pero vemos que después algo empieza a suceder en ella, empieza a ver que su hermana no le empieza a ayudar, empieza a ver que su hermana solamente está ahí a los pies del maestro, oyéndole atentamente, mientras ella se está ocupando de todo. Entonces vemos que en un tiempo, ¿cierto? Esa alegría se transforma ya en peso, se empieza a transformar en carga, se empieza a transformar ya luego en una molestia, esa molestia ya empieza a crecer, ya empieza a ver muy mal a su hermana, ¿ya? Y vemos que se transforma en enojo. Y ese enojo no se queda con ella, sino que ella lo manifiesta externamente, ¿ya? Lo vemos ahí en Lucas 10, ¿cierto? Del verso 38 en adelante, donde ella va donde el Señor, interrumpe su enseñanza y le dice en el verso 40, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Bueno, y no solamente eso, no solamente le dice eso al Señor, no solamente le llama la atención, sino que también tiene el atrevimiento de decirle, dile, o sea, lo está mandando, le dice lo que tiene que hacer, le dice, dile pues que me ayude, mm, ¿ya? Entonces, ella está poniendo ahí que lo que ella está haciendo es mucho más importante que lo que ellos estaban haciendo ahí, que era, ¿cierto?, escuchar la palabra de Dios, en este caso, eh, María. Para Marta veíamos ahí que el problema era su hermana que no la estaba. Ella veía que su hermana era el problema, ¿ya? Pero vemos que en el versículo 41 Jesús le dice todo lo contrario. Le ah, dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y vemos ahí que ella esa cosa que era necesaria no la toma, ¿ya? Y María ha escogido la buena parte. O sea, Jesús no hizo lo que ella quería, que era que prácticamente le llamara la atención a su hermana y que le dijera que le fuera a ayudar. No, Jesús no hizo eso. No le llamó la atención, sino que, pues vemos acá que él la elogia, por así decirlo. Le dice, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, ¿ya? Entonces, el problema, como veíamos ahí, el problema de Marta no era su hermana María, que no le ayuda, sino que el problema mm, estaba en que ella había tenido un desorden en sus prioridades, ¿ya? Porque como hablábamos ahí, Dios es un Dios de orden. Y Jesús dice que aquí la mejor parte es estar en comunión con Dios, escuchando la palabra de Dios, tomando el consejo, nuestra guía, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no sea necesario el servicio, por ejemplo, como lo estaba llevando a cabo Marta, ¿ya? Porque veíamos ahí que en la iglesia se necesitan tanto las Martas como las Marías, ¿ya? Pero como Dios es un Dios de orden, lo primero es estar a los pies del maestro, oyendo todas las instrucciones, toda su enseñanza, todas las cosas, ¿cierto? Para entonces obrar como Marta, ¿ya? mm, Hay un orden en las cosas. Necesitamos de Dios, como siempre lo decimos, separado de Él nada podemos hacer. Separado de nuestro Señor nada podemos hacer. Entonces necesitamos estar a los pies del Maestro, tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Porque separados de Él no podemos hacer nada. Él es el que nos provee de todas las cosas. Él es el que nos renueva la fuerza, mm, ¿cierto? Porque en el servicio sí va a haber cansancio, sí van a haber mm, situaciones, pero cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, nos damos cuenta de que es a Cristo el que servimos y que todo lo que queremos hacer lo hacemos para su gloria, ¿ya? Porque si hacemos las cosas según como a nosotros nos parezca que es correcto, va a suceder lo que sucedió aquí con Marta, ¿ya? Que después partimos bien, alegre, pero mm, después en el tiempo empieza a tornarse ya otras cosas. Esa alegría ya después pasa a peso,
Y ya después me pongo en comparación, empiezo a mirar hacia el lado y veo que los demás no están sirviendo de la manera en que yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Me pongo yo como vara y empieza la crítica, empieza la queja, ¿ya? Como lo vemos acá, ¿ya? Entonces, hay un orden para hacer las cosas y la mejor parte, como lo dice aquí, es, ¿cierto?, estar a los pies del Señor. En ninguna manera tiene que ser cambiada, ¿cierto?, por el hacer para Dios, el tener comunión con Dios, ¿ya? Porque ahí hablamos incluso del activismo, que muchos queriendo hacer cosas para servir al Señor, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces perdemos el enfoque, como le pasó aquí a Marta, porque queriendo hacer para el Señor me olvido de tener comunión con Él. Y veo que los demás son el problema, cuando el problema realmente fui yo, que dejé lo más importante. ¿Bien? Pero aquellos que quieren profundizar, bueno, ahí está en el estudio anterior, el martes pasado, ¿ya? A través de estos medios, o bien pueden verlo en YouTube. ¿Bien? Y hoy vamos a seguir, ya acá en Lucas, pero vamos a pasar ya, porque terminamos el capítulo 10, al capítulo 11. ¿Ya? Vamos a entrar al capítulo 11, donde vemos aquí que lleva por título Jesús y la oración. Del versículo 1 al 13. ¿Lo puedes leer, Pedrito? Del versículo 1 al 13 de capítulo 11 de Lucas. Amén. Lleva por nombre... Entonces, Juan. Estoy Juan. Por eso yo decía aquí, ¿qué pasó? Lucas, ahí. Sí. Tranquila. Así que Si quería ayudarnos. Aquí está. Los hermanos tienen tiempo, sí, para Dios siempre hay tiempo. Ya. 11. Ya. Jesús y la oración. Lucas 11. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Bueno, he ahí la lectura, ¿cierto?, de Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 13, para aquellos que se vienen incorporando, ¿ya?, para que estén al tanto de la porción de la Escritura que vamos a ver el día de hoy. Jesús y la oración. Bueno, el tema de la oración
constantemente se nos habla en la Escritura de que es mucho más que un deber ocasional, ¿ya? Sino que se nos hace ver, ¿cierto?, que es una forma de vida. Y se nos habla de ella desde el principio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos encontramos citas que constantemente nos están incitando a que estemos velando y orando. Por ejemplo, en Mateo 26:41 que lo dice. O que seamos constantes en la oración. Romanos 12:12 lo dice. También nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que en cambio de esa preocupación, mejor oremos por todo, ¿ya? Filipenses 4:6, en otra traducción. Dios nos dice también que oremos en todo tiempo, Efesios 6:18, y que oremos sin cesar. ¿Dónde se encuentra eso? Primera de Tesalonicenses 5:17. Entonces, siempre se nos está haciendo un llamado a que estemos en la oración, en todo tiempo, de que no hay límite, de que no, nada de las cosas que nos estén turbando nos la quedemos, sino que Dios nos quiere oír en todo momento. Y en el Antiguo Testamento, aquellos que confiaron en Dios estaban conscientes de esto, ¿ya? Por ejemplo, vemos oraciones de ellos, vemos a un Abraham orando, vemos, por ejemplo, a un Moisés también orando por el pueblo que constantemente se rebelaba, ¿cierto?, en contra de Dios y clamaba por misericordia. Vemos a Ana, ¿cierto?, orando también, pidiéndole a Dios un hijo. Vemos también a un Elías también orando a Dios, un Eliseo. Vemos en ese episodio, ¿cierto?, cuando vienen los asirios también del Antiguo Testamento, está el rey Ezequías, también clama al Señor para pedirle ayuda contra esta invasión. Y así también, por ejemplo, en la predicación de nuestro hermano Matías, cuando veíamos que a este Jonás en el vientre del gran pez, él también ahí, estando en esa situación, clama a Dios, y clama por esa liberación personal. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos, y muchos ejemplos más, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento tampoco está muy lejos. Vemos que también se nos habla vemos oraciones, por ejemplo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, vemos a Pablo incluso orando y junto a Silas, y así varios ejemplos más, ¿ya? Entonces tenemos varios ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hombres, ¿cierto?, y mujeres que confiaron en Dios y que creían, estaban confiados de que Dios los oía, de que sus oraciones no caían en oídos sordos, sino que Dios les oía y Dios respondía, y tal cual fue, ¿ya? Entonces vemos ahí que era así. Pero a pesar de que tenemos, les di varios nombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ejemplo supremo, hermano, de la oración en toda la Escritura viene de nuestro Señor Jesucristo. Viene de Él, el mayor ejemplo. De hecho, la oración impregnó desde principio a fin todo su ministerio terrenal. Lo vemos orando ahí en su bautismo, ¿ya? En Lucas 3:21, lo vemos ahí orando. Lo vemos orando también, lo vimos, ¿cierto?, durante su primer viaje de predicación. Antes de elegir a los 12 también estuvo orando, y dice ahí que se pasó la noche orando, Lucas 6, versos 12 y 13. Pasó la noche orando, ¿ya? Oró también en la transfiguración, cuando lo vimos ahí, ¿cierto? Bueno, estamos estudiando el Evangelio sinóptico, entonces vemos acontecimientos que están en los 3 evangelios. Nosotros estuvimos viendo la transfiguración ahí en Mateo, ¿ya? Pero aquí en Lucas también está, en Lucas 9, versos 28 y 29, vemos que él oró ahí también, ¿ya? Vemos que luego cuando regresan estos 70 que él había enviado, también ora. Lucas 10:21. Antes de resucitar a Lázaro también, ¿cierto?, estaba orando. Juan 11, versos 41 y 42. Y también en la multiplicación de panes y peces, él ora antes y después, ¿cierto?, de alimentar a estos 5.000, sin contar mujeres ni niños, ¿ya? Mateo 14, verso 19 en adelante, ¿ya? Pero esos no fueron los únicos momentos en que vemos a nuestro Señor Jesucristo orando. También oró cuando tenía que enfrentar la cruz. Lo vemos en la última cena con sus discípulos. Lo vemos orando por Pedro, cuando Pedro le dice, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y el Señor le dice, yo he pedido por ti, porque Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti.
¿ya? Entonces vemos que él oró también por Pedro. Lo vemos ahí en el huerto del Getsemaní también orando. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra forma, Señor, en que el hombre pueda ser salvo sin que yo tenga que ir a la cruz. Si es posible que haya otra forma, que pase de mí esta copa. Pero no era posible. Pero lo vemos ahí orando, ¿ya? Con intensidad. Y no solamente hasta allí, sino que desde la cruz también estaba orando. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la misma cruz, ahí, clavado en el madero. Mientras abajo quizás muchos estaban cuestionándolo. Sálvate, a otros salvaste. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Otros echando suerte sobre su ropa abajo. Pero el Señor ahí le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Mateo 27, verso 46. Lucas 23, verso 34 y el 46. Entonces, también posteriormente, ya en su resurrección, vemos, a mí me tocó, yo prediqué de esto, cuando él sale al encuentro de estos discípulos que iban totalmente desanimados camino de Emaús y le decían, oh, nosotros pensábamos que él era, veíamos que hacía milagros, que aquí, que allá, pensábamos, pero terminó, o sea, la idea era que nos liberara del yugo romano, pero terminó crucificado por los romanos. Iban tristes. Y el Señor ahí les abrió las escrituras y luego cuando llegó a la casa con ellos, también ahí estuvo, partió el pan, ¿cierto? Oró, dio gracias al Padre con estos discípulos. Y ellos dijeron, no, y ahí entendieron, no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las escrituras. Y no solamente ahí, sino que después cuando Él asciende al Padre también ora, ¿cierto? En Lucas 24, versos 50 y 51. Bueno, y no podemos dejar de lado esa oración que él hizo en Juan, ¿cierto? En Juan capítulo 17, cuando hace esa oración completa, ¿cierto? Por sus discípulos, por los que habían de creer por medio de ellos, por la unidad. Vemos esa extensa oración que el Señor hace al Padre ahí en Juan 17. Entonces vemos que sí, tenemos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que creyeron en Dios y que oraban constantemente. Todo lo que les pasaba se lo contaban a Dios, pedían de su ayuda, pero el mayor ejemplo, hermano, en cuanto a la oración, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Todo su ministerio terrenal, desde principio a fin, estuvo impregnado por la oración, ¿ya? Estuvo totalmente impregnado por la oración. Ahora, esta sección que tú estabas leyendo, yo creo que a muchos los que han seguido los estudios desde el principio les pareció familiar, ¿ya? Porque pareciera que fue una repetición de lo que el Señor ya habló en el Sermón del Monte, cuando estuvimos en Mateo capítulo 6, por ahí. ¿Puedo hablar algo sobre la oración? Es que estudiando sobre este tema de la oración, o sea, todos los ejemplos que nosotros, o más bien que diste tú, ¿verdad? Que dio usted, vemos cómo en la Biblia nos muestra, ¿verdad?, a Jesucristo orando. Pero más que ver a Jesucristo orando o que la Escritura nos diga que Jesucristo era bueno para orar, Jesucristo también nos está mostrando que la oración debe ser algo primordial en la vida del cristiano. ¿Por qué? Cuando tú hablabas que oró en el bautismo, ¿verdad? Él está haciendo esta oración de comunión con el Padre por el bautismo. Luego hablaba sobre para salir a predicar, él oró, ¿verdad? Entonces nos está diciendo este tema de la oración, no solamente es cuando se va a la iglesia, no solamente cuando estamos en problemas, o no solamente cuando tenemos alguna necesidad, sino que es en todo. La oración está debe estar en ustedes como discípulos o como seguidores de Cristo, metida en sus vidas. Claro, por eso al principio cuando inicié dije que la oración siempre se nos está marcando la Escritura y que más que sea algo ocasional, es un estilo de vida en aquel que cree en el Señor. Claro. Entonces podemos ver diferentes, y si buscamos en la Biblia y nos ponemos a buscar
Esta palabra oración la vamos a encontrar muchas veces porque, ¿por qué? Porque de eso también depende nuestra fe. O sea, depende que nosotros en qué creemos, en nuestra fe en Dios. Y estos versículos que muestran a Jesús y que dice, en algún lugar, Él está orando en algún lugar. O sea, ya no le está dando importancia al lugar, sino que le está dando importancia a la oración. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo muy importante también para nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces se limitan en el tema de la oración. Que no, que tengo que estar en la iglesia, tengo que estar en un lugar especial para poder orar. Y bueno, y vemos que Y de hecho nosotros somos el templo claro, del Espíritu Santo. claro, entonces, bueno, yo nunca me voy a olvidar de lo que nuestro pastor Raúl nos dio como ejemplo una vez. Orar en el baño, o sea, ¿quién se le imagina, quién podría pensar que en el baño uno podría estar orando? O sea, de repente estás en el baño, tienes tiempo muerto, perdido, haciendo ahí en el baño. O sea, el lugar, créanme que el lugar no importa. El lugar no importa. Usted puede estar caminando, sentado, parado, viajando, comiendo, no sé. Dios, se le puede orar a Dios. Claro. Y eso es lo que Jesús transmite. Por eso, como leí al principio, ¿cierto? Cuando tomaba, dice, en todo tiempo. En todo tiempo. Y en todo lugar. En todo. O sea, cuando todo. dice en todo tiempo y en es todo lugar, ese todo es todo. En todo tiempo y en todo lugar es en todo. O sea, no nos preocupemos del lugar, preocupémonos de la oración. Dice, ora por todo, es por todo. Y no te afanes por nada, ese nada es nada. Y ahí es donde nosotros empezamos ya como, a lo mejor nos puede gustar el tema de que, sí, podemos orar en cualquier lugar. Pero ya cuando empezamos, pero no te afanes en todo. Y ahí ya empezamos a... Es que la única forma por nuestra fuerza, es que por eso lo digo, o sea, es un estilo de vida, pero obviamente no es algo genuino nuestro. Por eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo, claro, que nos mueve, ¿cierto? Y que redarguye nuestro corazón y que nos lleva, ¿cierto?, a los pies de Cristo, en todas las cosas, porque claro, separado de nada nos recuerda siempre que somos cristianos y que lo que estamos haciendo está mal, ¿verdad? El Espíritu Santo se encarga de que cuando yo haga algo malo, me vuelva, me recuerde a él a mí, dije esto, hice este gesto, hablé de más. Y venir a Cristo, y ahí también es oración. El arrepentimiento tiene que ser en oración. Es una oración que al final uno habla con Dios pidiéndole perdón por lo que hizo, ¿no? Ya, sigue nomás porque si no nos vamos a quedar pegados. Sí. Bueno, entonces no es de extrañar, hermano, que el pasaje acá, que estamos en Lucas 11, nos diga que Jesús estaba orando. O sea, no es algo raro. El mayor ejemplo lo tenemos en él, ¿ya? Y como les decía, o sea, esto parece que fuera una repetición, porque esto ya lo habíamos visto cuando estuvimos en esa serie del Sermón del Monte, hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Pero esta que encontramos acá en Lucas es como una versión abreviada de lo que está ahí en Mateo 6, del verso 9 en adelante, ¿ya? Pero también es importante recalcar que no fueron las mismas ocasiones. En esa ocasión estábamos en Galilea y acá estamos en Judea. Entonces fueron ocasiones distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué refleja esto? ¿Que Jesús está repitiendo la enseñanza? Sí, ¿ya? Jesús constantemente repetía la enseñanza, porque obviamente el hombre se le olvidan las cosas y a veces hay cosas que no entiende como debería de entenderlas. Y bueno, vemos que nuestro Señor trata con cada uno de esa forma, ¿ya? Entonces Él constantemente le estaba enseñando a sus discípulos, sobre todo en este tiempo. Estamos prácticamente cerca de la crucifixión y es un periodo en el cual Él está preparando a sus discípulos, ¿ya? Y bien es cierto, yo sé que algunos dirán, pero si nuestro Señor Jesucristo se apartaba a orar a solas. En varias ocasiones lo hemos visto que Él se apartaba a solas. Por ejemplo, cuando lo querían hacer rey después de la multiplicación de panes y peces. Él se apartó a orar solo y envió a sus discípulos en una barca, ¿ya? En medio del mar, cuando tuvieron la tormenta y todo eso, y después el Señor estaba orando ahí y los ve
y sale caminando sobre el mar allá. ¿Ya? Ese episodio cuando vemos que se asustaron y pensaron que era un fantasma. ¿Ya? Entonces él se apartó a orar a solas, y no solamente ahí, sino que siempre se nos está diciendo que el Señor se apartaba a orar a solas con el Padre. ¿Ya? Pero vemos acá que en esta ocasión, a diferencia de esa, nos damos cuenta de que estaban algunos de sus discípulos presentes. Habían algunos discípulos, y vemos que ellos esperaron a que el Señor terminara de orar, y uno de ellos, que obviamente estaba hablando como vocero de todos, le dice: Señor, enséñanos, habla en plural, enséñanos a orar. No enseñan. No enséñame, Enséñanos. sino que habla por todos. Enséñanos a orar. Ellos estaban atentos a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, a lo que estaba diciendo. Enséñanos a orar. ¿Ya? Aquí hay un comentario, hermano, de MacArthur, para que vayamos entendiendo a qué se refieren ellos con este enséñanos a Yo orar. creo que ya hace rato venían conversando ese tema de la Claro, claro, porque ya, pero veamos esto. Dice aquí, dado tanto, hablamos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que era algo que está impregnado, ¿cierto? Desde el principio a fin en la Escritura, el tema de la oración. Entonces dice, dado ese énfasis del Antiguo Testamento en la oración, como en la familiaridad de los discípulos con ella, porque todos ellos sabían de la oración. ¿Ya? Dice, entonces, teniendo ese contexto de ese énfasis del Antiguo Testamento en la oración y que ellos también conocían acerca de la oración, esta petición, dice MacArthur, parece sorprendente. Y esto refleja la triste realidad de que en ese tiempo en la historia, la tradición y la ceremonia habían reemplazado el conocimiento de las Escrituras a tal punto que la oración verdadera se había perdido para el pueblo judío. ¿Ya? Se había perdido la oración verdadera. Bueno, ya hemos hablado acerca del tema de las tradiciones, que en un principio no partió como mala idea, sino que la idea era no salir, se ponían como una barrera, como un cerquito, por así decirlo, para que no se salieran de ahí, no rompieran los mandatos de Dios. Esa era la intención. Entonces ellos empezaron a añadir cositas, ya Dios dijo esto, ya, pongámosle cómo no romper ese mandamiento. Y empezaban a poner reglitas ahí para no quebrantar el mandato. Pero después, con el tiempo, esas reglas pasaron a tener mayor peso que la misma palabra. Entonces ya todo cambió. Estaban más preocupados de cumplir esas reglas que al final se apartaban de Dios, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, los discípulos conocían, hermano, acerca de la oración. Ellos conocían de la oración. Pero notan que Jesús tenía algo distinto. Que la oración de Jesús tenía algo distinto. Que era muy diferente a las oraciones con las cuales ellos estaban familiarizados, ¿cierto? Con estas oraciones que ellos oían en las sinagogas, que oían de los fariseos, que oían de los escribas, que oían de los rabinos. Era muy distinta, ¿ya? Había algo en ver a Jesús orando que en ellos despertó ese deseo de querer orar como Jesús oraba. Ese es el tema. No es que ellos no supieran de la oración, sino que ellos sí conocían de la oración. Habían oído que otros oraban, pero veían que Jesús era distinto. Y ellos querían aprender a orar como Jesús lo hacía, ¿ya? Porque ellos lo veían retirarse a orar. Y lo veían que él oraba antes de situaciones muy importantes, de decisiones, como les hablaba anteriormente, ¿ya? Pero también lo veían que cada vez que él entraba, antes de entrar a orar, él estaba de una forma. Pero luego que salía de la oración, salía distinto. Salía con autoridad, salía con paz, salía con poder. ¿Ya? Entonces no era igual que los demás, era diferente. ¿Ya? Era totalmente diferente. Y hermano, o sea, cuando estuvimos viendo, ¿cierto?, Mateo 6, en el Sermón del Monte, vemos que Jesús hace un contraste, ¿ya? Y lo deja totalmente claro con la crítica que él le hacía, ¿ya?, a aquellos que tenían, por así decirlo, una apariencia de piedad, pero al final hablaban de Dios, pero tenían el corazón lejos de Dios, ¿ya? Aquellos que eran hipócritas, como veíamos ahí, eran hipócritas, actor en escena, ¿ya? Ellos veían el escenario y era como el momento para mostrar mi mejor apariencia de piedad, para que todos me vieran, ¿cierto? Eran actores en escena, ¿ya? ¿De qué estamos hablando?
de los escribas y los fariseos, que Jesús constantemente lo estaba confrontando por respecto a esto. Por ejemplo, el mismo Mateo 6, en el versículo 5, él advierte a los que lo estaban oyendo y le dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Entonces Jesús descubrió lo que los movía a hacer eso. No era una oración genuina a Dios, sino que ellos querían ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, querían ser vistos, ya fueron vistos. Esa fue su recompensa. Entonces, esas oraciones solamente se enfocaban en hacer un espectáculo, en presentar un show, un teatro, una apariencia de, ¿ya?, a los que estaban observando. Pero nunca fue realmente lo que los motivó el honrar o glorificar a Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, ¿ya? Entonces, también les dice, por ejemplo, en el versículo 6 de Mateo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. En vez de estar buscando, ¿cierto?, que te estén mirando, en vez de estar haciendo oraciones, ¿cierto?, que sean ostentosas, ¿cierto? Jesús instruye a los que están oyendo con respecto a esto, ¿ya? Que mejor fueran en los secretos, que conversaran con el Padre, ¿cierto? A puerta cerrada. Y vemos también que habla acerca de, en el versículo 7 de Mateo 6, dice: llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos, ¿ya? O sea, ¿por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque varias de las oraciones de los judíos, ¿cierto?, se caracterizaban por repeticiones que al fin y al cabo eran repeticiones, no era algo que naciera de un corazón sincero, era repetir y repetir, eran repeticiones ritualistas que no tenían significado profundo, ¿ya? Eran vacías, eran superficiales. Y por eso el Señor dice aquí, no usen vanas repeticiones, hay muchos que lo usan, y eso lo hacen aquellos que no conocen de Dios. O sea, los gentiles piensan que porque muchos hablan van a ser oídos, pero no es así. Y eso es lo que marca a los discípulos. Ven a su maestro orando y que la oración de él es diferente. Y eso les llama la atención porque la oración de él, de Jesús, es una oración eficaz y profunda. Claro, y sale diferente. Sale con poder, con autoridad. Hay algo especial ahí, no es igual que la otra. Claro, entonces eso llama mucho la atención a estos discípulos. Por eso esta pregunta que, o sea, más que pregunta, es como, enséñanos, por favor. Como tú. Claro, enséñanos ahora. O sea, tampoco le está diciendo, tienen que, como bien decías tú, ellos tenían ¿cuánto se llama? Disculpa, una oración que repetían constantemente siempre. Pero, por ejemplo, la Shema. Oye, Israel, claro, el Señor tu Dios uno, y tienen que estarlo repitiendo. Y que hasta hoy en día lo siguen realizando los judíos todos. Entonces, pero en Jesús veían algo mucho más diferente, algo diferente en su oración. Como te decía. Era algo como, como más sincero, no era algo repetido, era algo genuino. Claro. Era como abrir, como decía la otra del pastor, abrir el corazón a Dios. Abrir el corazón y también ir a Dios con ese respeto, con esa reverencia. Claro, o sea, el mismo Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios. Por eso ejemplo en todo sentido. Que él es rey, pero también rey de los ejemplos, porque él enseñaba con sus actos. Claro, no solamente predicaba, sino que sus acciones iban alineadas a lo que él enseñaba. Claro, entonces esa oración íntima es la que a ellos lo seduce y les da ese interés por querer aprender esta forma tan es como íntima también. Sí, como de comunión. Íntima. No es algo de un Dios alejado. Íntima y profunda y eficaz, porque ellos veían cómo esta oración Dios la escuchaba. Claro, y después cuando ven resucitando, él ora al Padre en presencia de todos y después
resucita a Lázaro. Entonces, Claro, ven que ellos ven, claro, siempre total dependencia al Padre para todo. esa eficacia en la oración que tenía Jesús, que hacía que después los mismos discípulos se dieran cuenta que, Dios sí lo escuchó, Dios sí lo oyó y está haciendo lo que él pide. Entonces, todo eso lo llevó, y estos discípulos estaban maravillados con cómo Jesús llevaba la oración, que ya no era una oración algo automático, sino que era una oración más, más sincera, ¿bien? Y que se debía aprender. Claro, no era algo repetitivo, algo vacío, no, sino que era algo genuino. Ahora, como vemos aquí en el versículo al principio, en el 1, ¿cierto? La parte final, cuando dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan Claro. enseñó a sus discípulos. Claro, ahí vemos también... Ahí vemos algo bien particular con Juan, porque Juan estaba apartado de todo ese sistema ritualista, de todo ese sistema religioso falso, hipócrita que Jesús iba enfrente, ¿cierto? Juan enfrentaba todo esto. De hecho, en una ocasión le dice, generación de víboras, que le enseñó a huir de la ira venidera. Claro. ¿Ya? Entonces vemos que Juan el Bautista, como se hace alusión acá, también enseñaba a orar a sus discípulos, ¿ya? Y aquí los discípulos obviamente hacen alusión a que ellos quieren que el Señor Jesús les enseñe a ellos, así como también los discípulos de Juan aprendían de Juan. Ahora recordemos que al principio, cuando el Señor estaba iniciando su ministerio terrenal, vamos a tomar a Andrés. Andrés estaba ahí entre los discípulos de Juan. Andrés era el hermano de Simón Pedro. Y él oyó a Juan el Bautista cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Andrés empezó a seguir a Jesús. ¿Ya? Y después le dice a Simón, a su hermano Simón Pedro, y así después empezaron a crecer los grupos, el grupo de los discípulos, ¿ya? Pero ellos se relacionaban con los discípulos de Juan. Incluso él era uno de ellos, Andrés, tomando a Andrés, ¿ya? Entonces sabían de esto. Claro. Aquí hay un comentario de escuelabiblica.com, dice, esta fue una visión fugaz, inesperada de la vida de Juan el Bautista. Una especie de mirada de despedida, ya que será lo último que veremos de él. Y en esta última imagen, ¿qué vemos? Vemos a Juan como un hombre de oración. Claro, como dice acá, o sea, es como una visión fugaz inesperada, porque siempre cuando vemos a un Juan, nos acordamos del Juan que predica, ¿cierto? Del que no tiene pelo en la lengua, sino que es confrontacional, de que tiene un celo de Dios. Bueno, y sabemos, ¿cierto? Que también fue lleno del Espíritu Santo, que vemos desde el vientre de su madre, ¿cierto? Él fue profetizado, ¿cierto? Para que fuera el que preparara el camino al Señor, ¿ya? Pero como que siempre nos quedamos ahí. Pero aquí vemos que Juan también era un hombre de oración. ¿Ya? Era un hombre de oración, entonces decimos, ¿de dónde viene el celo de Juan? Bueno, ahí vemos, pues, de la dependencia al Padre, ¿ya? Entonces, dice aquí, es razonable suponer que Juan ya no formaba parte de la institución religiosa. Había conservado un enfoque puro, no pervertido, hacia la oración en consonancia con los santos del Antiguo Testamento. Porque vemos oraciones como hablaba hace un momento, de personajes del Antiguo Testamento que eran oraciones sinceras, que clamaban a Dios. Por ejemplo, un David, que siempre nos acordamos de David, que cuando fallaba le pedía perdón a Dios y tenía ese peso en su corazón. Y en la Escritura nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? Entonces vemos que ellos expresaban su oración sincera a Dios. Vemos a un Daniel también que oraba, ¿ya? Y así, muchos más, que cuando tenían situaciones, el rey Ezequías, Señor, la invasión a Siria, ayúdanos, esto fue lo que dijeron, ¿y quién es tu Dios? Nadie nos va a poder hacer frente, los vamos a derrotar. Y también expresaban todo delante de Dios, ¿ya? Y vemos que Juan el Bautista también conserva esa pureza, por así decirlo, es el ser genuino en la oración. Y sus discípulos también le llamaban la atención, ¿ya? Y vemos acá que en este relacionamiento con Juan el Bautista, también con los discípulos de Juan, también le dicen a Jesús que ven aquí, enséñanos a orar. Porque se nota que son diferentes a los demás. No como ellos, ya sabemos, pero hay como que es vacío, es superficial, son repeticiones, pero hay algo diferente acá. Hay una relación diferente.
que todavía no captaban a plenitud, obviamente, pero después ya lo iban a saber, cuando ya el Espíritu Santo estuviera en ellos, cuando fueran sellados por el Espíritu Santo ya, en Pentecostés, ¿ya? Ahora, hermano, como ya dijimos, la oración está del Padre Nuestro, por así decirlo, que vemos en Mateo 6, ya la vimos en el Sermón del Monte, ¿ya? Y aquí vemos que Jesús la repite, más abreviada, un extracto claro, pero el hecho de que no la repite exactamente de la misma forma que Mateo, hermano, nos muestra de que no tiene que usarse esa oración como un ritual preciso o como una fórmula mágica para la oración. O como tú decías, algo repetitivo. Vacío, solamente porque me lo aprendí de memoria, pero no es algo genuino, ¿ya? No nos está diciendo aquí Jesús, esta es la oración, háganla tal cual. No. Y tan solo con esto nos podemos dar cuenta. En Mateo la presenta de una forma y aquí más abreviada, ¿ya? Entonces, Jesús no nos está diciendo apréndansela textualmente, exactamente repítanla. No, ¿ya? Eso nos muestra que no tiene que usarse como un ritual o una fórmula mágica. Jesús va más allá, va a esa intimidad con Dios, a que reconozcamos que Dios es nuestro Padre, el creador de todas las cosas, que no es cualquiera, ¿ya? Y que nosotros estamos clamando a su misericordia, nosotros somos sus hijos, que Él está al cuidado de nosotros, que tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, que el Señor quiere, ¿cierto?, que nosotros nos movamos como Él quiere que nos movamos, ¿cierto?, perdonando a los demás. Si Él nos perdona a nosotros, también quiere que extendamos, ¿cierto?, este perdón, y así. Y que no sea la oración repetitiva. Claro, que sea algo genuino, que sea algo sincero, que la oración nos lleve, real. Que la oración, hermano, nos lleve a nosotros a relacionarnos con Dios, claro, íntimamente. Es lo que Dios nos está tratando de decir acá, es esa relación. Esa relación, así como padre e hijo, claro. Como se relaciona un padre con un hijo. Obviamente dentro del respeto, porque hoy día está muy mal en algunos lados la relación de padre e hijo en estos momentos es de ese amor, de respeto, ¿ya? Claro. En ese enfoque. Dice aquí un comentario de escuelabíblica.com, dice: no surgió esta oración, ¿cierto? Este ejemplo que da Jesús acá, no surgió para llegar a ser una forma elevada y oficial para los cultos públicos, sino para hacer una oración personal, espontánea, como la de un hijo que habla con su padre. Dios el Padre me conoce y no creo que desee que yo me dé importancia, asuma una voz que no es natural y utilice un lenguaje florido. Creo que Él desea que al orar sea yo mismo. Tampoco desea que emplee una gran abundancia de palabras. A muchos nos produce cierta fatiga escuchar una exhibición de vocabulario, y creo que a Dios también, dice aquí. ¿Ya? Claro, sacar palabras que muchas veces ¿qué dijo? Por ejemplo, mira aquí. ¿Qué significará esa palabra? Aquí hay un comentario de Enduring Word que habla un poco más acerca de esto. Dice, esta oración, la que Jesús está haciendo acá, dice, es notable por su sencillez y brevedad. Es una maravilla de oración poderosa expresada en términos simples. Los rabinos tenían dichos como: se escucha a quien ore por largo tiempo. Y cuando los justos hacen su larga oración, Dios les escucha entonces su oración. Una oración famosa judía comenzaba: bendito, alabado y glorificado y exaltado y honrado, magnificado y alabado sea tu nombre santo. Eso es lo que dice allí el comentario. O sea, ¿ya? Como que daban el enfoque a que uno tenía que magnificar, usar palabras, ¿cierto? Ya vistas, ¿cierto? Claro. Ese era el enfoque acá, ¿ya? Pero como vemos acá, como lo dice el comentarista, o sea, lo que Jesús está queriendo decir, que seamos sencillos, que vayamos directo al grano, que no nos demos vuelta, que no creamos que añadiendo quizás, como decía aquí, bendito, alabado, glorificado, exaltado, que dándole cada vez más cosas a Dios para quizás adornarlo, para intentar persuadirlo de alguna manera. O sea, es claro, porque a Dios no le sorprende nuestra palabrería. O sea, nada de lo que nosotros le podamos decir va a hacer que
por así decirlo, le doblemos el brazo y haga lo que nosotros queremos. ¿Ya? Porque Él conoce el interior del corazón humano. ¿Ya? Él sabe que quizás detrás de ese bendito, alabado y glorificado y todas esas palabras que le añadimos, ¿cierto? Lo que está detrás quizás es que seamos vistos, o que seamos escuchados por los demás, o que vean que conoce, ¿cierto? Dios ve, yo no veo las intenciones, ¿cierto? Cada uno puede verlas, bueno, por la gracia de Dios de repente nos damos cuenta de nuestros propios errores, ¿ya? Pero hay muchos que no se dan cuenta. Me llama la atención esa oración que tú acabas de Esa ya en el comentario. Claro, la que sale el comentario porque, claro, que esto dice claro acá, dice, enséñanos a orar, ¿verdad? Como enseñó Juan y todo. Entonces él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Tiene que haber sido algo, por decirlo menos, raro, claro, llamar a Dios Padre nuestro. Sí. Porque eso llama a una cercanía. Algo ¿verdad? Diferente, claro, de la claro, porque claro, acá dice, sí, porque dice Padre nuestro, y con lo que tú acabas de ver, tiene que haber causado algo ahí. Claro, Padre, y el otro, bendito, alabado. Claro, y todas esas cosas que... entonces esto expresa una confianza, una cercanía y amor. Claro. Porque está, claro, como bien decías tú, como tú bien decías tú adelante, es como venir al Padre, ¿verdad? Y que no es cualquiera, va a decir que como está en los cielos, el creador, y lo marca, una relación, o sea, no es cualquier padre, sino como una relación que decías tú, entre padre e hijo, entre hijo y padre, con respeto, ¿verdad? Entonces, y yo creo que esa palabra, con confianza, yo creo que esa Padre nuestro, ¿verdad? Decir Padre nuestro, yo creo que igual llamó un poco la atención. No, sí, puede porque el Padre nuestro lo escuchamos acá en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no está. Entonces, yo creo que por eso que esas oraciones, como tú decías, se usaban palabras así de exaltación, como bien pomposa, pero aunque aquí, no está mal porque algunos se lo decían de manera sincera, pero Jesús aquí va a la hipocresía. Claro, pero aquí Jesús lo toma y lo hace como más cercano, Padre. Claro, soy su hijo. Entonces, por eso digo que un padre es como algo cercano, algo, o sea, un padre, ¿verdad? Es algo cercano, es alguien que tengo confianza y que veo amor en él. Claro. Entonces, es como... Claro, aunque obviamente todavía ellos estaban en proceso de aprendizaje y claro, todavía no entendían el todo, pero más o menos para llevarlo como al hoy, ¿verdad? La relación entre Dios y por ejemplo, su pueblo, sus hijos, ¿verdad? Ahora ya Cristo lo está haciendo más cercano, ¿verdad? Ya no tan así como un Dios lejano, un Dios distante, claro. Un Dios que como que bien era como decía, ellos pensaban en aquel entonces, claro, que había que acercarse en horarios específicos porque ellos oraban de mañana, e incluso hay un salmo que dice el Salmo 55 verso 17 dice tarde, mañana y a mediodía oraré, y ellos después lo tomaron como literal, que era tarde, mañana y a mediodía. Si me salgo de ese horario ya Dios no me escucha, claro, porque un Dios distante no lo voy a estar molestando, y un Dios santo quizás se pueda airar. Claro, sí, claro. Y eso aparta, ¿verdad?, al creyente de Dios, porque lo va viendo, pero acá no, acá Cristo dice, y ustedes digan, hablen con Dios como el Padre, Padre nuestro, ¿verdad? Y dándole su real sentido, ¿verdad? Con reverencia, diciéndole Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo marca, en los cielos. En los cielos. Bueno, entonces, si es que había, quizá alguno pensó que estaba entendiendo mal, no, en los cielos. En los cielos. Maravilloso. Es un Dios cercano. Maravilloso. Sí. Entonces,
Hermano, vemos acá que no por la palabrería Dios nos va a oír, no porque queramos adornarla, porque al final el Señor sabe lo que realmente queremos decir. Si de hecho dice el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo de nosotros, ¿cierto? Dice Jeremías, por ejemplo, que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 17:10. Entonces Dios sabe. El Salmo 139, ahí puede ver eso que le digo yo, que Dios ya conoce lo que vamos a decir antes que lo digamos. Entonces, Él ya sabe. Entonces, no es necesario que vengamos y que andemos con rodeo y que nos demos vuelta y vuelta, queriendo quizás tener una buena entrada para ver si lo podemos persuadir, como muchos de este lado de la eternidad, que uno para llegar a alguien, tratamos de tener ahí algo preparado, como puedo llegar. La idea es persuadirlo, tener una buena entrada, ¿cierto? Pero Dios no es así, Dios quiere sinceridad. Sinceridad. Y también está el otro extremo, que exige. Claro. Está el otro extremo que también exige y declara y decreta. Claro, pero eso cosas que o sea, pero también es una forma de, podríamos llamarlo y traerlo a terreno, que es una forma incorrecta de hacerlo. Así es. Porque acá estamos hablando de que Cristo está diciendo, Padre nuestro, está llamando llámenlo Padre, como alguien cercano, ¿verdad? Como alguien que los va a escuchar, ¿verdad? Y la oración claramente del cristiano tiene que ser una oración de confianza y no de miedo hacia Dios, claro, hacia el Padre. Y eso todo por medio de Cristo. Entonces, amén. Bueno, como ya vimos el Padre Nuestro, ¿cierto? En esa serie del Sermón del Monte, estudio atrás, vamos a pasar directo, ¿cierto? Al versículo 5 en adelante, donde vemos esta ilustración de nuestro Señor, del amigo que viene a medianoche a pedir pan. Interesante. ¿Ya? Interesante historia. Que dice así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ya? Entonces Jesús vemos que da esto. Bueno, ahora, esto se tiene que entender dentro del contexto, porque si lo vemos así algo superficial, lo vamos a entender superficial, ¿ya? Pero si nos vamos dando cuenta del contexto, por ejemplo, en Israel, hermano, así como todo el mundo antiguo, las personas dependían de sus vecinos. ¿Ya? No era raro que le fueran a pedir algo al vecino. ¿Por qué? Porque no habían tiendas así como las que nosotros tenemos hoy en día, donde nosotros podemos ir a comprar, de repente están abiertas hasta tarde, algunos negocios, ¿cierto? Pero ahí no había, no estaban todas estas cosas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, y la mayoría de la gente tampoco tenía grandes reservas de alimentos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener eso en consideración. Claro. No tenían tantas cosas como las facilidades que tenemos hoy en día. No, claramente. No, claro, pero sí. Es importante recalcarlo. Ahora, con el tema de la hospitalidad, de que este hombre estaba en su casa y le llega una visita a medianoche. No tenía, lo pidió ahí con los brazos arriba. ¿Ya? Entonces, el tema de la hospitalidad también era una obligación. ¿Ya? Obviamente Dios sí dice que tenemos que brindar hospitalidad, incluso dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así es. ¿Ya? Pero el tema, bueno, hemos hablado de la tradición rabínica, que a lo mejor tenía una buena intención, no quebrantar los mandatos de Dios, pero empezaron a poner reglas, y al final se transformó en un peso. Aquí ya la hospitalidad era una obligación. El que recibía la visita tenía la obligación, porque si no se ponía en juego su honor. Claro. Y aquel que no brindaba hospitalidad era como que quedaba negro, por así decirlo, quedaba en la lista negra, quedaba marcado públicamente, era algo vergonzoso, ¿ya? Y esto no era algo que, por ejemplo, recaía en aquel que llegó a su casa, sino que si él no tenía, él podía ir a donde su vecino porque era algo comunitario, ¿ya? Entonces, ese lugar entero podía quedar mal, quedaban marcados. Entonces, vemos acá que era algo que era obligatorio.
y era algo, si no se brindaba hospitalidad, era algo vergonzoso. Se ponía en juego el honor, no solamente de la casa, sino que de la comunidad, ¿ya? Y aquel que se negaba quedaba negro, ¿ya? Entonces vemos aquí que era como queda la lista negra, queda marcado. Es que era una obligación sagrada para ellos. Claro, pues entonces tenía que era obligatorio, claro, tenerle algo ahí. Entonces podemos ver aquí que era totalmente importante para un hombre de aquel entonces brindarle hospitalidad al que llegara a su hogar, ¿ya? Era una obligación, ¿ya? Entonces podemos ver ante eso que era algo urgente. Estaba en juego el honor, el ser marcado, ¿ya? Entonces eso lo hace a él salir de su casa e ir donde su vecino, pero el tema es que fue a medianoche, pero era una urgencia, así que fue, ¿ya? Dejó a un lado, ¿cierto? Todo, y él fue a medianoche, ¿ya? Entonces por eso vemos que este hombre llega, justo en la narración de nuestro Señor Jesucristo, Jesús lo usa aquí y dice que fue a medianoche. Obviamente ese no era un horario prudente para una visita, obviamente, ¿ya? Y aparte que en esa época nadie ya estaba levantado a esa hora, porque tampoco tenía las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, no tenían electricidad, no tenían internet, obviamente no tenían estas cosas que radio ni televisión. Claro, que nos distraen del descanso, claro, podría decir. Claro. Entonces, la mayoría de la gente se levantaba muy temprano, prácticamente cuando ya el sol empezaba a aparecer, y se acostaban ya cuando se estaba anocheciendo, ¿ya? Entonces, a medianoche aquí no podemos esperar que hubiera alguien en pie. Y había una regla en la tradición rabínica que decía que no había horarios, ¿ya? Había horarios para poder hacer este tipo de visitas, ¿ya? Pero a medianoche estaba totalmente prohibido, no se podía. Claro, hacer este tipo de visitas, pero también estaba al lado, estaba ese lado de la hospitalidad. Claro, que es lo más probable que puede que haya pero sido que era algo que todos conocían, entonces... Que claro, que si a lo mejor él no lo hacía... Dentro del contexto, ellos sabían que, por ejemplo, de noche no se abre la puerta, todos sabían. Claro. En el contexto, entonces todos los que estaban oyendo a Jesús entendían lo que estaba diciendo. Ellos se manejaban con esto, claro. ¿ya? Entonces, tenían bien claro que Jesús estaba rompiendo las reglas de la tradición a los cuales ellos estaban acostumbrados, con lo que Jesús estaba diciendo acá con esta historia, ¿ya? De noche no se... Regla 1, de noche no se abre la puerta a nadie. La casa estaba cerrada, ya, la familia estaba acostada, nadie se levanta, ¿ya? Entonces, pero aquí vemos que Jesús pone a alguien que va a tocar la puerta a medianoche, que va a llamar a pedir ayuda a medianoche. O sea, está sacando la situación y la está llevando a un límite, ¿ya? La regla número 2, para ir recalcando, la hospitalidad era obligatoria, era un asunto de honor familiar, pero también comunitario, ¿ya? Entonces, el que importa era el visitante, pero aquí vemos que el amigo dormido pensó que lo más importante era su comodidad. Entonces, a la vista de los que estaban ahí, a oídos de los que estaban ahí, pedir algo a un vecino no era algo anormal, era normal. Pero no alimentar al visitante era deshonra, ¿ya? Y aquí vemos que el otro pensó que él tenía prioridad. Y le dice, amigo, entonces un amigo tenía la obligación, un vecino tenía la obligación de ayudar al que le venía a pedir ayuda. Y si no lo hacía, quedaba marcado, ¿ya? Que, como le decía, o sea, estaba en juego su honra. Pero aquí vemos que no le importó. Y era escandaloso. O sea, que un amigo no actúe como un amigo. Si todos decían que era obligatorio y este le dice que no, entonces ya era escandaloso con el ideal rabínico. ¿Ya? El amigo, el vecino, tenía la obligación de ayudar. ¿Ya? La tradición lo obligaba. Tenía ese peso. Pero aquí vemos que Jesús dice que no, le dijo que no. Pues. Le dice, no, ya estamos todos acostados, ándate. ¿Ya? Entonces vemos que ya eso era escandaloso. Entonces Jesús está llevando todo al extremo con esta parte, ¿ya? Si lo entendemos dentro del contexto de ello, ¿ya? Y ese tema de la vergüenza y honor, tenemos ahí la cuarta regla, porque la tradición decía que la vergüenza debía evitarse a toda costa, ¿ya? Y el que no ayudaba quedaba marcado, era vergonzoso, entonces tenía que evitarse la vergüenza. La vergüenza pública. ¿Sí? Pública, claro, porque quedaba marcado. Claro. Entonces yo tenía que ayudar para evitar la vergüenza a toda costa. Claro. Ese era lo que había detrás. Entonces vemos aquí que el que pide está dispuesto incluso a quizá quedar mal, porque fue un horario que no debía, ¿ya? Pero lo hizo con tal de
cumplir la hospitalidad. Pero vemos que aquí que el amigo dormido, a él no le importa nada, po. No le importaba quedar en vergüenza porque le dice que no. Claro. Pero después notamos, ¿cierto? Que él accede, pero ya porque va a seguir leseando. No le di por ser amigo, como Jesús dice, no le va a dar por ser amigo, pero por insistente, al final igual va a despertar a todos, así que si sigo dialogando con él, ya mejor le voy a dar, para que se vaya, ¿ya? Entonces, en ese entonces, hermano, ellos tenían, según la tradición, una forma correcta de pedir también las cosas. Eso es como un quinto punto, una quinta regla. Había una forma correcta de pedir las cosas, ¿ya? Con respecto, enfocado igual en la oración, porque, por ejemplo, ellos decían que Dios te escucha si tú cumples. Claro. ¿Ya? Si tú cumples los mandatos, entonces Dios te va a escuchar. Y tú tenías que pedir en un horario fijo, ¿ya? Establecido. Claro, como tomaba el Salmo 55, mañana, tarde y a mediodía oraré. Ni pensar que me va a oír a medianoche, ¿ya? Que no tenías que molestar a Dios, ¿ya? No tenías que ser inoportuno, no tenías que ser insistente, y tenías que orar correctamente. Tenías que tener las palabras, claro, para poder llegar ahí. Pero vemos acá que Jesús muestra, a través de esta enseñanza, totalmente lo contrario, ¿ya? Vemos que Jesús muestra que Dios no se duerme. Mira. Vemos que Dios no se molesta. Jesús muestra que Dios no responde por presión, no porque yo le diga y le diga y le diga cosas, Él va a ceder. Si Dios dice no, es no, no, ¿ya? Entonces Jesús está desmontando, por así decirlo, la imagen que ellos tenían de Dios, que era un Dios distante, como decías tú hace un momento, que era un Dios reacio, que solo responde si lo presiona. Que era como esa imagen de ese hombre que estaba ahí acostado, cerrado, ¿cierto? Era como esa la imagen que ellos tenían, un Dios distante. Y yo por fuera como ese amigo a pedirle ayuda, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Esa es la imagen que ellos tenían, ¿ya? Pero aquí Jesús está diciendo, pero el Padre no es así, ¿ya? No es así, sino que es un Dios disponible, es generoso y está atento al clamor. Entonces, esta parábola, hermano, no nos está enseñando que tenemos que molestar a Dios, molestarlo hasta que nos dé lo que nosotros queremos, sino que nos está enseñando que no es necesario molestarlo, por así decirlo, para que Él dé, para que Él responda. Porque Jesús lo dice así: ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Entonces, Jesús con esta historia está rompiendo todas esas reglas humanas que el hombre levantó en nombre de Dios. Eso es lo que Jesús. Jesús no está rompiendo la hospitalidad bíblica, porque Dios sí dice que seamos brindemos hospitalidad y todas las cosas, ¿ya? Pero sí está rompiendo con toda esa religiosidad, con todas esas reglas que los hombres fueron añadiendo. Entonces, cuando ellos fueron oyendo esta parábola, esta historia, tienen que haber quedado cada vez más. ¿Qué está queriendo decir? O sea, todas estas eran reglas, claro, ¿ya? Tenía que, sí, no era raro pedirle al vecino, pero había horarios. Sí tenía que brindar hospitalidad, ¿cierto? Era obligación. Entonces lo movió a este hombre a ir a buscar ayuda. No tengo yo, pero voy a pedir ayuda. Pero me la negaron. Era algo también mal visto. No brindar ayuda, teniendo poder para hacerlo, ¿ya? Pero fue a medianoche, en un momento que nadie iría, ¿ya? Porque todos sabían que no se molesta en la noche. Entonces, y aún más, o sea, consideremos que las casas de aquel entonces no era que cada uno tuviera su pieza, sino que era una casa donde prácticamente todos dormían juntos. Había una área donde dormía la familia y otra área donde tenían los animales. Entonces ahí, por eso él dice, estoy con mis niños durmiendo, porque la familia tendía a dormir. Eran casas pequeñas. Eran casas pequeñas, ¿ya? Dormían todos juntos. Entonces, que él se levantara, y aparte las puertas eran de madera con hierro, lo seguro. Entonces, ruido por todos lados iba a meter, ¿ya? Pero vemos acá que este hombre se enoja, obviamente. Tú ayer me decías que así somos nosotros, nos enojamos. Sí, nos enojamos, ¿ya? Pero Dios no es así. Dios no se molesta si nos acercamos. Si nos acercamos a cualquier hora. A mí en una ocasión me dijeron, no, es que tú tienes que ir una vez, no tienes que molestar más a Dios. Yo estaba recién, yo quería decirle tantas cosas a Dios, pero tenía eso una sola vez. Entonces, me lo tenía que guardar para el otro día. Pero después cuando vine a la palabra me di cuenta de que no,
Esas son reglas que pone el hombre. Dios siempre tiene ahí el oído presto, ¿cierto? Para oírnos en todo momento, en todo tiempo, que no nos afanemos por nada, sino que oremos por todo. Constantemente nos está diciendo, ¿ya? Entonces vemos que a pesar de todo el rechazo que él le dio inicialmente, él accede, pero fue porque el hombre ya lo tenía cansado. Pero Jesús marca aquí, o sea, da el golpe final. O sea, si todo lo anterior les pareció escandaloso dentro del contexto cultural, Jesús aquí la remata al decir que el Padre no es así. ¿Ya? Que si sacaran esa imagen, Dios no es un Dios distante. No es así. No se va a enojar. No hay horario. Él te va a oír. ¿Ya? Entonces, dice aquí Pablo Hobbes, se puede hacer un contraste entre el dueño de la casa y el Padre Celestial. El dueño de la casa es meramente amigo, mientras que Dios es un Padre bondadoso y los creyentes son sus hijos. La hora es medianoche, el momento en que más cuesta atender a otras personas y proporciona más excusas para negar la petición. Pero con Dios no hay hora inconveniente. No se adormece ni se duerme. Bueno, y el Salmo 121 lo dice. 121, verso 3. No se adormece ni se duerme el que guarda a Israel. ¿No? Siempre está ahí atento el Señor. Dice aquí, el suplicante pide por un visitante hambriento y nosotros pedimos por nuestras propias necesidades. Bueno, y no solamente por la nuestra, sino que tenemos acceso libre al Padre para presentar todas las peticiones. Orar los unos por los otros. ¿Ya? Dice aquí Barclay, dice, si el dueño de casa es rudo y mal dispuesto y al final puede ser presionado por la persistencia, sin vergüenza, de un amigo a darle lo que desea, cuánto más Dios, que es un Padre amante, suplirá las necesidades de sus hijos. Entonces, podemos ver en esta parábola, porque cuando hablamos de las parábolas decíamos que Jesús tomaba ejemplos que eran conocidos por ellos para enseñar verdades espirituales que de otra manera no podrían entender. Pero aquí vemos que esta parábola es por contraste, no es por comparación, porque Jesús a través de esta ilustración está mostrando que ese Dios distante que ellos tenían, esa imagen de Dios enojado, ¿cierto? De esa forma que quizás se podía molestar si le pedíamos insistentemente, o que había horarios, era totalmente algo que los hombres habían levantado. Pero no era así el Dios, no es así el Señor, ¿ya? Entonces es una parábola por contraste. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí, que no es necesario, hermano, que usted levante su voz, como decía, o que la trone, que la ponga ahí, para llamar y así remover el cielo y hacer ruido, ¿cierto? Para que Dios nos ponga atención. No. Sino que lo está diciendo en todo momento que Dios no es reacio a oírnos y que nos responde. Isaías 65:24 dice, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. ¿Ya? Entonces, Jesús aquí, hermano, nos está resaltando de que Dios sí responde y con generosidad. Que no tengamos temor, que vengamos con confianza delante de Él y que vengamos y nos anima, ya como dice aquí el verso que había dejado ahí, que dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros si le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces nos está haciendo que lo hagamos, nos anima a que lo busques, a que lo llames, a que le pidas, sin horario, sin límite, porque es así nuestro Padre, ¿ya? Pero aquí, como bien decía Pedro, es necesario hacer una advertencia, porque nunca nos tenemos que acercar a Dios, porque Jesús, no, es que Jesús me dijo que yo pida, que yo llame, que yo busque, que no me rinda. Nunca nos tenemos que acercar a Dios con una actitud exigente o irrespetuosa, ¿ya? Porque de hecho, incluso en Santiago 4:3 nos dice, o sea, que muchas veces pedimos mal. ¿Ya? Claro. Pedimos mal. Hay algo bien interesante dentro de esta parábola. O con motivos equivocados. También. Muchas veces un autito, una casita. No es malo. No. No es malo. Que a veces otro motivo nos mueve. Queremos hacer cosas buenas, pero el Señor ve que hay otros motivos. Claro. Hay algo interesante dentro de... O sea,
bueno, esta parábola, estaba viendo cómo la perseverancia de este hombre y la confianza de este hombre, que me llamaron la atención porque él persevera y tiene confianza en ese amigo. Aquí la importancia no es el amigo malo, y tampoco es malo, porque si hay que ponerse en el lugar de él también. Sería algo que... Pero vemos ese rechazo como los obstáculos que de repente tenemos en la oración. Podemos decir que él va con confianza, con una perseverancia, ¿verdad? Y que este amigo lo ayude. Pero se encontró con una barrera, o sea, no solamente estaba cerrada esa con casa. Un obstáculo, se podría decir, o algo que muchas veces nosotros encontramos que en nuestras oraciones de pronto, ¿entiendes? Pero también vemos que él va con respeto. En ningún momento dice palabras malas. No. Él va totalmente confiado, como digo, y con una perseverancia, y le sigue insistiendo, ¿verdad? Hasta que el hombre por cansancio, por presión social, quizás. Claro, porque ya yo quiero dormir, quiero descansar, ya todo, ahí está lo que me está. Claro. Sí, eso no quiere decir que... Vaya. Claro, eso no quiere decir que esta persona o este hombre que muestran ahí como el malo sea Dios. No, como decía Joana, él está usando esta parábola para dar a entender, ¿verdad? Porque no hay que olvidar desde los versículos que veníamos anteriormente, que habla sobre la oración. Esta surgió en respuesta a en respuesta a lo mismo que hemos visto anteriormente. Claro, surge esta en respuesta a Jesús. Claro. Quieren aprender a orar como Jesús, y Jesús a través de esta ilustración les está enseñando. Primero tienen que dejar de lado todas esas cosas que culturalmente están arraigadas, ¿ya? Claro. Pero lo hace de manera sutil porque obviamente todavía no entienden el todo, pero ya con esa imagen lo está llevando. Claro. A la verdad. A la verdad, que no piensen que Dios es un Dios distante, claro, que es un Dios enojón, que tienen que buscarlo con horario, que eso son solamente reglas humanas, ¿ya? Pero también eso no quiere decir, como les decía, que podemos llegar a Él de manera arrogante, ¿cierto? Queriendo mandar, porque si Dios nos permite acercarnos a Él es solamente por mera misericordia y por gracia, y todo esto por medio de Jesucristo, ¿ya? Solamente por Cristo es que Él llega a ser nuestro Padre, que fuimos adoptados, ¿cierto? Dentro de la familia de Dios. Y ahora nos podemos acercar a Él como Él nuestro Padre, nosotros como sus hijos, ¿ya? Y obviamente nos acercamos a Él confiados, sabiendo que el Padre sabe lo que es mejor para nosotros, como Jesús lo decía a Él, ahí mismo. Claro. O sea, si ustedes le dan cosas buenas a sus hijos, siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre les va a dar cosas? Y aquí lo marca, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ya? No nos deja ahí la línea abierta, complételo con lo que usted quiera. El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todo. Él es nuestro ayudador, nos ayuda a orar, a veces no sabemos qué decir y Él intercede por nosotros, ¿cierto? Él nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Entonces, no es cualquier regalo, no es cualquier cosa que nos está diciendo acá, ¿ya? Ahora, volviendo, o sea, el Padre sabe lo que realmente necesitamos. A veces nosotros pensamos que necesitamos cosas, pero Dios sabe que eso no es lo que realmente necesitamos. Entonces, a veces oramos, no tenemos respuesta. Pensamos, Dios no me escucha, pero no es que no nos escuche, sino que a veces la respuesta es no. Dice aquí, algunos piensan que Dios simplemente no escucha y por lo tanto no responde sus oraciones. Quizás aún no han entendido que muchas veces Él dice que no a lo que hayamos pedido. Nuestro problema es que no estamos preparados para asumir una respuesta negativa, porque Dios siempre oye las oraciones de los suyos y las contesta. Y cuando la respuesta es no, se debe a que no hemos estado orando por lo que era mejor para nosotros. Con el transcurso de los años he aprendido que la mejor respuesta que Dios me ha concedido a muchas peticiones es un no rotundo y absoluto. Y yo doy testimonio de lo mismo, que muchas veces venía a pedir cosas y como que no, y después con el tiempo me di cuenta, oh Señor, menos mal que no. Él sabe lo que realmente necesitamos y a veces pedimos mal, ¿cierto? Pero Él es nuestro Padre. Y gloria a Dios que no nos da todo lo que le pedimos. Porque muchas de esas cosas que pedimos, como decía ahí, no nos convienen. Pero Él sabe lo que nos conviene, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Pablo, siempre nos acordamos de Pablo. Y le decía
que quitara el aguijón. 3 veces he orado, pero me dijo que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cierto? Y antes de eso dice por qué, o sea, para que no me enorgullezca yo. Me fue, ¿cierto?, ahí dado esta situación. Hay un propósito de Dios en las cosas. Nosotros no la entendemos. En el momento no la entendemos, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. ¿Ya? Claro. Pero como vemos acá, Él quiere que siempre estemos conversando con Él. Él quiere que descansemos en su voluntad, hermano. Eso es lo importante. En su voluntad. Porque sí, Jesús nos dice, busca, llama, pide, ¿cierto? Pero esto todo dentro de la voluntad de Dios, ¿ya? Todo dentro de la voluntad de Dios. Porque recordemos que en el versículo 2, él cuando le está enseñando acá a los discípulos, en el versículo 2, ¿qué es lo que les dice? Hágase tu voluntad. Así le estaba enseñando ahora. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después le dice, hágase tu voluntad. Entonces, al unir todo, vemos que tenemos que ser persistentes, ¿cierto? Al pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, porque esa es su voluntad, obrar en nuestras vidas. Entonces ahí estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y que responda a nuestras oraciones de acuerdo con su perfecta voluntad y tiempo. Así como Jesús. Jesús lo enseñó. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y obviamente descansando, teniendo esa confianza de que Dios lo va a hacer y va a responder de la manera que convenga. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y dónde está su voluntad? En la Escritura, de principio a fin. ¿Ya? Entonces vemos, hermano, que sí, al principio los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar como tú. Bueno, y el Señor aquí, a través de esta parábola del amigo insistente, les enseña a ser persistentes en la oración, a que vengan con confianza, que Dios no es así. No es enojón, no se va a enojar, podemos venir en todo momento, no hay límite, ¿cierto? Él va a estar dispuesto, ¿ya? Dice aquí un comentario, todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración. Bueno, hicimos un recorrido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Grandes siervos de Dios han sido hombres de oración, como lo dice acá. ¿Dirán lo mismo de ti? ¿Dirán lo mismo de mí? Dice aquí el comentario. La vida estéril de los cristianos y la falta de vida de la iglesia en nuestro tiempo son resultado de la falta de oración. Este es nuestro gran problema. Y es real, porque muchos quieren hacer cosas, quieren hacer, pero en los momentos de la oración como que no quieren estar. O en los momentos, por ejemplo, de la palabra no quieren estar tampoco. No es que ya me lo sé. No quieren oír, ya me lo sé. ¿Cierto? Pero vimos en el ejemplo, por ejemplo, de Marta y María, que Jesús le dijo que a María no le iba a ser quitada la mejor parte, que era estar a sus pies oyéndole, con los ojos puestos en Cristo. ¿Cierto? Pero vemos a Marta que estaba en otras cosas. En la iglesia hacen falta las dos, Marta y María, pero hay un orden. Primero tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar oyéndolo, tenemos que dejar que esta palabra que es viva, que es eficaz, redarguya mi corazón, que el Espíritu Santo me ilumine. Si estoy mal, le pida perdón porque me lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Tener esa comunión con Dios y pedirle al Señor que me ayude, porque es su voluntad, a andar como Cristo anda, ¿cierto? A que Cristo se vea reflejado en mí, a que ya no quiero ser yo, sino que quiero que se vea que el Señor gobierna mi corazón. Y entonces voy a poder obrar conforme a la voluntad del Señor, porque ya le oí, ya está en su instrucción. Quiero su guía en todo momento, porque sé que separado de Él nada puedo hacer. Pero hay muchos hermanos que quieren hacer cosas y quieren hacer esto, y como que dejan de ver que si tú haces, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. Pero hay un orden. Hay un orden. Y Jesús dice que la mejor parte primero viene en la comunión con Dios. Yo no puedo llegar a hacer algo según lo que yo estimo conveniente, sino que es a la manera de Dios. Vine a su reino según su voluntad. Él es el que deja los requisitos marcados. Yo no entro como a mí me parece. Yo no lo puedo seguir a Él como yo quiero, sino que es todo, Él lo deja. Todo Él lo deja estipulado. Es a su manera, no a la mía. Y Él dice que necesitamos de Él. Necesitamos de esta comunión. Necesitamos de la oración. Necesitamos de su palabra.
para que nos guíe. Lo necesitamos a Él en todo momento. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, muchas veces la vida estéril, esa falta de vida en cada uno de nosotros, la iglesia, ¿cierto? Es por eso, porque no tenemos esa comunión con Dios. ¿Ya? Y al final, queriendo hacer cosas para Dios, nos terminando apartando, aunque suene irónico, nos terminamos apartando de Él. El Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Dice aquí otro comentario: cuando oramos sin cesar, tenemos confianza en Dios. Los beneficios son muchos. Experimentamos la bondad de Dios mientras estamos en comunión con Él. Llegamos a participar activamente de sus propósitos, rindiéndole nuestra vida y voluntad. Y entramos en su presencia con confianza y seguridad, sabiendo que Él nos bendecirá con su presencia y amor. Y es verdad. Y siempre hemos hablado con los hermanos de que cuando oramos, ¿cierto? Cuando entramos en su presencia, es una bendición. Y cuando entramos incluso a orar por otros, no solamente oramos, es de bendición para los demás, sino que para aquel que está orando también. ¿Ya? Entonces, constantemente estamos siendo bendecidos con su presencia y con su amor. ¿Ya? Así que, hermano, espero que esta palabra haya sido de gran bendición a nuestras vidas. Bueno, por lo menos para mí sí lo fue, ¿ya? Porque muchas veces somos nosotros, somos los hombres, ¿cierto?, quienes levantamos límites para poder acercarnos a Dios. Y Jesús aquí nos está mostrando de que Dios no es un Dios lejano. Es nuestro Padre, tenemos entrada a Él, podemos venir confiadamente, tenemos que ser sinceros con Él, no necesita de grandes palabrerías, ¿cierto? No hay un límite de horario, no hay un límite de oración, ¿no? En todo momento, en todo momento. Y hoy, ¿cierto? Nuestro Señor se encuentra a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran intercesor. ¿Amén? Entonces, si no sabemos orar, bueno, buena idea es, Señor, enséñame a orar. Es una buena petición. Entonces, aquí ya tenemos un motivo de oración. Señor, enséñame a orar como tú. Amén. Así como también los discípulos le estaban pidiendo a nuestro Señor. Amén. 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 Qué maravilloso es entender Dios cómo abre el entendimiento para poder entender que la oración no es algo más dentro del creyente, sino que es necesaria, que debe andar siempre en el creyente, en el cristiano, que las cosas que nosotros solicitamos o pedimos a Dios no van a llegar por los méritos que nosotros hemos hecho, sino que es por la insistencia, ¿verdad?, de creer que hay un Dios que puede hacer milagros, puede hacer cambios en el hombre. Y la oración primeramente tiene que ser dirigida al Padre con ese respeto, con esa confianza y con esa cercanía, como hablaba en los primeros versículos Jesús. Y creyendo, ¿verdad? Creyendo que Dios ya está haciendo, que Dios tiene todo bajo control y que solamente nosotros tenemos que esperar la buena voluntad de Dios, o sea, del Padre, la buena voluntad del Padre. Y ahí es cuando ya también se nos viene al corazón, a la mente, ¿verdad?, que debemos alegrarnos y gozarnos en todo, y eso en todo significa también en la decisión que toma Dios para responder nuestras oraciones. O sea, Dios siempre va a responder nuestras oraciones, siempre la va a responder. Ahora que a usted no le guste o que a mí no me guste, es otra cosa. Dios siempre va a responder las oraciones del justo, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Dios, que nosotros vamos a tener una respuesta de Él.
Y como bien decía Joana, muchas veces la respuesta a nosotros no nos va a gustar, es lo más probable que no nos va a gustar, y lo vamos a tomar como un no, no, eso no quiere decir eso, no quiere decir que eso lo vamos a tomar como un no. Y mucha gente lo toma así, ¿verdad? Lo toma como un no, la respuesta que Dios da a esa oración. ¿Ya? Que aprendamos, hermano, que las respuestas de Dios son todas para bien de nosotros. No es para el bien de Dios, es para bien de nosotros. Nosotros le pedimos algo y Dios, ¿verdad? No es que diga no, pero hijo, esto te va a hacer mal. Es como por eso cuando hablamos la relación de un padre con un hijo, si su hijo está viendo que le está pidiendo, ¿verdad?, algo que le va a hacer mal para su guatita, o le va a hacer mal, ¿verdad?, para su piel, le va a decir, no, hijo, yo no puedo permitir que tú hagas esto. No puedo permitir que tú tomes esto, porque te va a hacer mal. Es lo mismo, Dios responde de esa forma. Hay respuestas que a lo mejor a nosotros no, pero es que yo sí lo quería, o sí yo lo quiero, que no decir que dice, hijo, esto te hace mal, te vas, para tu vida espiritual, para tu vida cristiana te va a hacer mal. No puedes, yo no puedo entregarte esto porque no sería ese Dios, ¿verdad?, que protege, que cuida, un Dios que es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces ahí es cuando muchas veces se malinterpreta, ¿verdad?, las respuestas de Dios. Pero eso es, Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones y también va a haber perseverancia de parte de nosotros en ciertas cosas que le vamos a dar mucho más énfasis, ¿verdad?, o interés, para que Dios ponga sus manos ahí, a lo mejor manos sanadoras, a lo mejor manos restauradoras, y a lo mejor algún proyecto, ¿verdad? Vamos a darle más énfasis en eso, pero Dios dice que Él ya tiene la respuesta antes de que nosotros vengamos, y mucha gente dice, pero si Él sabe, ¿por qué tengo que venir a Él? Es por nosotros, Si por nosotros mismos, ¿no? Claro. Para que aprendamos a confiar y a descansar en Claro, es porque nosotros tenemos que con la oración decirle a Dios que confiamos en Él y que creemos en Él y que tenemos, ¿verdad?, plena confianza en que Él va a hacer lo justo. Entonces, que se haga tu voluntad, ¿verdad?